Bueno, primero voy a introducir un poco mis tres áreas de investigación que tengo hoy en día, ¿cierto? La principal es interacción de estructura sobre estructura, ¿no es cierto? El efecto ciudad. Eh, Ha habido más avance en esta área debido a que está en un decir, de iniciación que comenzó en marzo, ¿no es cierto? Entonces, donde hay varios tesistas acá de la universidad apoyándonos. Y voy a presentar algunos resultados preliminares que tenemos con respecto a ese proyecto, pero además me gustaría también comentarle otras dos áreas que tengo, que es aislación sísmica de bajo costo, ¿no es cierto? Que abajo a la izquierda se ve unos test que se hicieron en la Universidad de Bristol, en donde la idea es desarrollar un sistema de aislación para casas de baja altura, ¿no es cierto? En donde es posible desarrollarse con mano de obra relativamente barata sin calificación, ¿no es cierto? Y genera una aislación, ¿no es cierto? Reduce las acciones sísmicas en la estructura a un importante bajo costo. Y lo tercero, el riesgo sísmico en turbinas eólicas, ya que en Chile ha aumentado considerablemente la construcción de turbinas eólicas, ¿no es cierto?, en el país, y el efecto de los terremotos no está 100% claro de cómo afecta, especialmente los terremotos chilenos, ¿no es cierto? Entonces acá hay otra beta también de investigación. Pero voy a partir con la interacción estructura sobre estructura, y esto se motivó principalmente a la gran densidad de edificios que se producen en ciudades importantes, por ejemplo Santiago, ¿cierto? Y muchas de estas ciudades también están sometidas a terremotos. Entonces, lo que se ha visto en los antiguos terremotos es que existe alguna interacción entre los edificios, a pesar que no existe conexión física, ¿no es cierto? Pero están cercanos. Entonces, producen vibraciones en el suelo debido al terremoto y hay una transferencia de energía, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es un problema? Porque en general los edificios se diseñan de esta forma, un edificio solo, ¿no es cierto? Donde no hay nada alrededor, ¿verdad? Pero la situación es un poquito más compleja y en este caso partimos con un modelo bastante simplificado, ¿no es cierto? En donde existe alguna conexión, ¿no es cierto? Que esta es la modelación del suelo, ¿ya? Para hacer esto, en verdad, lo hicimos una modelación tres dimensiones, ¿no es cierto? Acá hay unos gráficos que obtuvimos hace poco, ¿no es cierto? Donde básicamente lo fuimos calibrando con evidencia experimental que existe, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto básicamente es la interacción que se produce entre los edificios y vemos que los cuadraditos negros se acercan bastante a la línea roja y azul, ¿no es cierto? En pocas palabras, hay una buena correlación, ¿no es cierto?, entre los experimentos, la evidencia experimental y nuestros modelos matemáticos, ¿no es cierto? También hicimos modelos de elementos finitos, todo esto con la intención de validar y darle fuerza a los resultados que estamos obteniendo y para poder entender este fenómeno de una manera más profunda. Abajo a la derecha son unos test que hicimos en la Universidad de Bristol en la mesa vibratoria, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, se ponen estos edificios, ¿no es cierto?, que son unos modelos de los edificios. La mesa vibratoria se simula un terremoto y después los comparamos con nuestros modelos y en realidad estamos teniendo resultados bastante similares, ¿cierto? Además, calculamos una serie de terremotos, ¿no es cierto? Porque este es un fenómeno que pasa en todas las ciudades altamente densas, ¿no es cierto? Entonces, no solo en Chile, así que consideramos distintos terremotos de distintas partes del mundo con distintas naturalezas, ¿no es cierto? Con pulsos, sin pulso, terremotos superficiales, profundos, ¿no es cierto? No me quiero ir tan en lo técnico, pero es importante considerar que se consideraron diferentes edificios, diferentes suelos, diferentes terremotos, ¿cierto? Y este en resultados más o menos que tenemos para un caso particular, ¿no es cierto? En la línea roja es cuando consideramos todos los edificios que hay alrededor y en la línea azul es cuando lo consideramos el edificio solo. Y vemos que efectivamente hay una amplificación dinámica debido al terremoto en la respuesta, ¿no es cierto? Lo interesante es que este fenómeno no está en ningún código de diseño, ¿ya? En los códigos de diseño, en verdad, nunca te dice cómo considerar lo que ya está construido, ¿no es cierto? A no ser que efectivamente tengas alguna conexión física, pero si no, tú simplemente no los consideras. Y viendo este resultado, notamos que efectivamente
es importante empezar a considerarlo y empezar a discutir cómo incorporarlo a la normativa. Y esto ya es parte del resultado del ejercicio paramétrico, ¿no es cierto?, en donde se probaron decenas de miles de distintos tipos de edificios, ¿no es cierto?, con distintas propiedades, distintas alturas, distintos materiales, distintos tipos de suelo, y para ciertas características particulares, este fenómeno es más importante. ¿Ya? Básicamente, resumiendo así en pocas palabras, el edificio 1, si está construido al lado de un edificio alto, la amplificación del edificio 1 va a ser importante. ¿Ya? Esto es qué pasa si aumentamos la distancia entre los edificios y obviamente mientras más separados estén los edificios, la amplificación es menor. ¿Ya? Es decir, si hay una calle, un parque, una plaza o algo entre los edificios, hace que este fenómeno disminuya y sea menos importante. ¿Ya? Ahora, después de eso, extendimos este modelo a más edificios, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco la formulación matemática, esto también está corroborado de manera experimental. Tenemos toda una campaña de experimento que vamos a hacer el próximo año en la mesa vibratoria de la Universidad de Santiago, que es uno de los colaboradores del proyecto, y estos son algunos resultados preliminares, ¿no es cierto? En qué pasa cuando tenemos bloques de edificios, ¿no es cierto? Esto pasa bastante. Por ejemplo, en esta casa puede ser casas de 2 pisos que están relativamente pareadas, ¿no es cierto? Que hay alguna separación. Y vemos efectivamente que entre las casas existe una amplificación dinámica cuando existe un terremoto, ¿no es cierto? Eh, Hay toda una teoría detrás de cómo conectamos estos edificios, dependiendo de su geometría, dependiendo de sus propiedades físicas, ¿no es cierto?, de sus materiales. Y nuestro objetivo final, básicamente, esta es una vista aérea de Santiago, ¿verdad? De la comuna de Providencia, por ejemplo. Entonces, nuestra idea es pescar toda una comuna y modelar toda la comuna, básicamente, y hacer un gráfico donde vamos a decir en qué edificios aumentó el riesgo sísmico y en qué edificios existe una reducción del riesgo sísmico debido a considerar esta interacción estructura sobre estructura. ¿Ya? Eh, Eso es una línea de investigación que tengo, ¿no es cierto?, que está más desarrollada debido a que tiene un proyecto asociado, ¿no es cierto? Y bueno, y tiene colaboración en realidad el proyecto pasado con la Universidad de Bristol y con la Universidad de Santiago. Y esto es algo que estamos comenzando, ¿no es cierto?, con la parte numérica también, porque la parte experimental se terminó hace bien poquito en la Universidad de Bristol, ¿no es cierto? Y la parte numérica va a ser en colaboración con el Imperial College en el Reino Unido. Yo estuve hace poco allá también en esas universidades para darle un impulso a este proyecto. Entonces, básicamente la idea es hacer esta aislación de bajo costo, ¿no es cierto? Que tiene una implementación bastante rápida, ¿no es cierto? Que no va a incrementar el costo de la construcción final de la casa, ¿no es cierto? Esto es un modelo de una casa, ¿no es cierto? No es una casa real, pero básicamente simula una casa de 1 o 2 pisos de albañilería, ¿no es cierto? Que es una construcción bastante típica en Chile. Entonces, la idea el objetivo final de este proyecto es generar unas recomendaciones de cómo hacer esta aislación basal, ¿no es cierto? Eh, Efectivamente que es de bajo costo. Y lo bueno es que los resultados experimentales son bastante prometedores, ¿no es cierto? Y encontramos resultados básicamente en estos acelerógramos y sensores de desplazamiento que pusimos en el modelo de la estructura, con disminución de hasta un 30% de la demanda sísmica, lo cual puede ser muy importante, ¿no es cierto? Y básicamente, comentándole muy simple, es una capa de arena y sobre la capa de arena tenemos una capa con una goma, ¿no es cierto? Que puede ser, de hecho, algo tan simple como un desecho de neumáticos, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, no es necesario que sea un material que es comprado adicional, sino se pueden ocupar desechos de caucho, desechos de pelotas de pluma Bic. Probamos distintos tipos de materiales y eso hace que efectivamente exista un deslizamiento entre la casa y la fundación, ¿no es cierto? O el suelo, mejor dicho, en este caso. Entonces, ese deslizamiento hace que exista una aislación sísmica, ¿no es cierto? Notar que la aislación tradicional, ¿no es cierto?, que se ocupa mucho en hospitales, aumenta alrededor del 25% el costo del edificio, ¿no es cierto?
Y este tipo de aleación de bajo costo básicamente no aumentan prácticamente nada más que el costo de estos materiales que son casi de reciclaje. Y para terminar, perdón, está otro proyecto que estamos recién comenzando con la Universidad de los Andes y la Universidad de Bristol, es básicamente el riesgo sísmico de las turbinas eólicas, ¿cierto? Debido a la proliferación de estos proyectos en Chile y de seguro va a ir aumentando en el tiempo, lo que queremos hacer es todo un desarrollo de monitoreo estructural, un desarrollo de testeo, ¿no es cierto?, de las mismas turbinas de viento y finalmente lograr generar un análisis de riesgo sísmico en las turbinas que se construyen en Chile, con la tipografía que se construyen en Chile, con los tipos de suelo, con los tipos de fundación tradicionales que se han ocupado en los últimos años y con los tipos de turbinas eléctricas que son más usuales en Chile. Pero bueno, y considerar obviamente la realidad sísmica que existe en Chile, que no es igual que la de otros países. 5 minutos, Eh, Felipe. ya, no, la verdad, esas son mis tres líneas. Un poco de las colaboraciones internacionales, ¿no es cierto? Que han trabajado principalmente en algunos de estos tres proyectos, ¿no es cierto? Está Nicolás Alexander de la Universidad de Bristol, que fue mi supervisor de tesis en el doctorado, Christian del Imperial College, Surya de India y Anastasios de Zurich. Y bueno, y Chile también nos ha colaborado bastante Eric de Lusach, el profesor Hernán Santamaría, y tenemos también un par de colaboraciones, Rodrigo Astroza, que ahora postulamos un Fondesit regular, que yo soy co-investigador, y Gonzalo Montalva, que bueno, estamos viendo otros temitas no relacionados con esto, pero también es colaborador mío en el último tiempo. Así que eso, muchas gracias. Para dejar un poco de tiempo de consulta si es que existe.